poder hegemónico. Se acostumbraron a creer que la gente era estúpida. Y eso pasa también con los periodistas, ¿sabes? Alguien como Luis Carlos Vélez, en su ego, creía que le estaba hablando a estúpidos. Este gobierno se ha encontrado con unos medios de comunicación que informan con muy poca objetividad y tratan en este país, Levi, de generar una verdad absoluta. Los banqueros pueden invertir miles de millones de pesos, pero no pueden ya jugar con el consciente colectivo. Nadie es dueño de nadie por la plata. Le faltó Pacho Santos. No, Pacho Santos es un verdadero triple hijo de puta, porque ese tipo le ha hecho mucho daño al país. Los medios de comunicación empiezan a revelar por qué sus editoriales corresponden a. Solamente repiten un discurso y eso agota a las personas también. La narrativa de las guerrillas la agotaron, el castrochavismo la agotaron, la narrativa de la reelección la agotaron y el tema de que Petro es drogadicto también lo están agotando. Gente que se gana 50 millones de pesos que va a trabajar una vez a la semana, quitándole derechos fundamentales a personas que tienen que levantarse todos los días para poder llevar el plato de comida a su casa. Sigue siendo ridículo lo que le pagan a un influenciador por estar en RTBC a lo que le pagan a un medio como El Colombiano, por ejemplo. Sacaron un artículo donde perfilaron unos influenciadores, no sé si saliste vos. Claro, ahí de primero. El señor Cano sabe muy bien cuál es la violencia que puede nacer a partir de un artículo. Han creado una guerra o una rivalidad entre ellos y nosotros, ¿me entiendes? No nos ven como iguales, pero sí como un estorbo. Quiero hablarle a la gente que yo sé que ha comido mucha mierda, pero que tiene ganas de estar viva. ¿Qué pasaría en Colombia en el 26? Si gana la derecha, sí. Yo preferiría ya ir directamente una bomba atómica, ¿no? Personas como yo nos tendríamos que ir de acá, porque nos matan. Hola, soy Santiago Osorio, congresista de la República, y creé este podcast para contarle al país sin pelos en la lengua cómo los mismos de siempre, con sus mentiras y juego sucio, no se cansan de impedir un verdadero cambio para Colombia. Un puñado de gente sin escrúpulos que no se cansa de llevarnos por el camino de la violencia y la inequidad. Comienza la hora de volver a gritar "no pasarán", como lo hicieron valerosamente quienes han resistido a las dictaduras, quienes han reclamado por sus derechos y quienes resisten para transformar. En el país donde los políticos tradicionales y toda la generación de presidentes se han gastado billones de pesos para embolsillarse los medios de comunicación, el país donde un gran sector del periodismo corporativo contribuye a mantener las grandes fortunas de la corporatocracia, pues hicimos este podcast para generar conciencia histórica, memoria, pero sobre todo para explicar a la gente quiénes son los que en el 2026 definitivamente no deberían pasar y qué es lo que está pasando en este país que precisamente está promoviendo una cantidad de narrativas de odio que todos los días profundizan más esta posibilidad, pero que seguramente con el trabajo que hacemos todos los días desde los medios de comunicación alternativos, desde el Congreso de la República, pues vamos a impedir precisamente que esto pase. Hoy es un programa especial, además tengo que confesar que me va a costar mucho, no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de otro personaje, pero me va a costar porque soy periodista y en algún momento trabajé para la casa editorial El Tiempo y también traigo un análisis profundo de lo que en ese momento me tocó hacer. Y para hablar de estos temas está con nosotros Levi Rincón, yo creo que no necesita presentación, uno de los creadores de contenido más importantes de Colombia, más de 2.5 millones de seguidores en redes, pero más allá de eso, una persona que ha ayudado precisamente con formatos bastante creativos a revertir esa cantidad de miseria informativa que todos los días nos encontramos en los medios de comunicación. Entonces, hermano, pues para mí es un gusto, Levi, bienvenido. No, muchas gracias a vos por la invitación. No sabía que eran 2.5 millones. Estás cuentan bien. Las cuentas las hizo Laura, así me lo pasó en el libreto. Bien, me gusta el número. ¿Cómo te ha ido? Bien, hoy bien. ¿Sí? Ayer. Ayer no tanto, pero hoy bien. Y antes de hacer el programa nuevo que tienen en la Radio Nacional. Bueno, el programa empezó como un proyecto de Wally, que el nombre es de Wally, sí. El primero en Política al Revés. Después llegué yo, pero al final ocurren un tipo de situaciones, digamos, Wally está apuntando a otras cosas que de pronto no le permiten seguir contratando para hacer el programa todos los días, entonces seguí yo solo. Okay. Y le cambié el nombre y todo pues porque quería otra cosa, otra identidad. Entonces ahora estoy solo y pues me parece que está bien salir, digamos, a manejar ese barco ahí a ver cómo me va. Bueno, y ya de eso vamos a hablar ahorita. Mire, yo he tenido la percepción, no sé si usted me acompaña en esto, que este gobierno se ha encontrado con unos medios de comunicación que informan con muy poca objetividad, con unas agendas absolutamente marcadas, incluso muchos de ellos movidos o precisamente movilizados por un odio ni siquiera
por una agenda, sino por un presidente puntual, por un gobierno. Y tratan en este país, Levi, de generar una verdad absoluta. Es decir, tratan de decirle a la gente que la única verdad en Colombia es la que ciertos medios de comunicación tratan de plantear. ¿A usted cómo le ha parecido que han informado los medios estos 3 años? Bueno, no solo esos 3 años, ¿no? Yo creo que siempre han mal informado, pero es un tema de retroalimentación. Anteriormente la gente no tenía la capacidad de confrontar a los periodistas, De acuerdo. ni a las casas de periodismo, ni a los dueños de los medios. O sea, era un tema de sale la información, pero no entra absolutamente nada más. Estaban blindados. Yo creo que con la llegada de las redes sociales y de internet, pues se puede hacer un trabajo un poco más de confrontación. O sea, ir y buscar al artífice de la mentira, no de la verdad. No sé si tengan la verdad. Creo que siempre han manejado es la mentira. O sea, la narrativa de la comunicación en Colombia ha sido la mentira. El mejor país del mundo, el segundo mejor himno del mundo, la gente más feliz del mundo, el presidente más apuesto. No sé si te acuerdas cuando Pastrana decían que no era buen presidente, pero era un tipo apuesto. Un gran presentador de televisión. Un buen presentador, sí. Entonces, digamos, todas esas cosas terminan calando en cierto tipo de personas que no tienen el tiempo tampoco para hacerse preguntas o para ir al tema de la introspección. Yo creo que para uno recibir información tiene que ser muy disciplinado con la introspección. De acuerdo. Uno no recibe la información y se queda ahí y ya, y empieza a repetirla como una caja de resonancia, sino que uno tiene que recibir la información, hacer el trabajo de una antena, y después, cuando ya hayas filtrado esa información, sacar tu realidad a partir de eso, que es lo que yo creo que tenemos que hacer todos los comunicadores. Yo no soy periodista, no sé si sea comunicador, pero sí estoy dentro de un país en donde se puede opinar libremente, entonces yo digo que soy opinador. Una vez yo opino, es que empieza el mierdero, que se pueden decir groserías acá, Sí, obvio. que es a lo que llaman la confrontación a los medios de comunicación, ¿no? E invitar a la gente a que haga parte de ese proceso, que es el feedback, que es la retroalimentación. Y los periodistas no pudieron dar ese paso, porque ellos hacen parte aparte de una generación muy diferente y se niegan a la realidad de ahora. La realidad de ahora es, ustedes ya no son dueños de nada, ¿entiendes? Los banqueros pueden invertir miles de millones de pesos, pero no pueden ya jugar con el consciente colectivo. No pueden hacerlo. Nadie es dueño de nadie por la plata. Y a partir de eso es que se ha podido un poco ver la cara y la deformación de los representantes de los medios de comunicación, que son los que al final le llevan la noticia a la persona. Es un proceso largo, está el empresario, está el banquero, está el interesado económico, que es el que pone la agenda política en los medios de comunicación, y está el presentador, que es el que pone la cara. Por lo regular, personas sin ningún tipo de valor por su propio ser, que son personas como Andrea Nieto, como Luis Carlos Vélez, como Néstor Morales, como Vicky Dávila, como Julio Sánchez Cristo, que no tienen ningún problema en desfigurar su ética y su moral por plata. De acuerdo. Es eso, ese es verdaderamente el asunto acá, que es gente capaz de venderse, o sea, de negar su propia moral y su propia ética para venderse por plata. Y eso que le faltó Pacho Santos. No, Pacho Santos es un verdadero triple hijo de puta, te lo tengo que decir, porque ese tipo le ha hecho mucho daño al país, ejerciendo una profesión para la que no está preparada, y de ahí para adelante, ese es el problema con la burguesía en Colombia, y digamos con la élite y con la oligarquía, que sienten que son capaces de asumir cualquier rol por el apellido y la posición social en la que están. Ese tipo no es ni buen periodista, no fue buen vicepresidente, no fue buen embajador, no ha sido bueno en absolutamente nada, pero él cree que lo es, y sale a hablar con el derecho que le da el privilegio en este país. Sí, lo que yo siempre he dicho de Pachito Santos es que el hombre encontró una forma bastante creativa de ganarse la vida. Y la verdad es que el negocio es redondo, por un motivo sencillo. Y no es sorpresa que la gente reciba la información como la recibe. Son 3 grupos, 3 consolidados, conglomerados económicos, Gilinski, Santo Domingo y Ardila, que entre los 3 agrupan la cantidad de medios de comunicación que tiene Colombia. Y también Sarmiento Angulo ya no correcto. es dueño. Sí, en el caso de Sarmiento Angulo, pues El Tiempo, la casa editorial El Tiempo, yo trabajé en su momento en esa casa editorial, en City TV. En el caso de los Gilinski con Semana, que además han empezado una lógica bastante agresiva de adquisición de medios de comunicación en las regiones.
tienen La República, tienen en Barranquilla, creo que son dueños del Heraldo, en Cali, en su ciudad, el país de Cali, exactamente corresponde también a una lógica económica, y deberíamos empezar a plantear en Colombia, Levi, la posibilidad de algo similar a lo que pasa en Estados Unidos, que los medios de comunicación empiecen a revelar por qué sus editoriales corresponden a. Tú cuando prendes el televisor en Estados Unidos y prendes Fox News, sabes precisamente qué estás viendo y qué corporaciones defiende un medio de comunicación como estos. Y yo creo que en Colombia debería pasar lo mismo, ¿no? Sí, pues es lo que ahora hacemos nosotros, ¿no? Uno sale a informar, no es que esté constituido yo como un medio, pero uno deja clara cuál es la postura que tiene, ¿no? Que es lo más honesto que tienes que hacer con la gente que te está viendo. O sea, vos tenés que ser respetuoso de la gente, con la gente también, no pensar que a las personas a las que les estás hablando son estúpidos, que es lo que pasa acá con el poder hegemónico. Se acostumbraron a creer que la gente era estúpida, y a partir de ahí fue que empezaron sus formas de gobernar. Y eso pasa también con los periodistas, ¿sabes? Alguien como Luis Carlos Vélez, en su ego, creía que le estaba hablando a estúpidos, hasta que lo echaron. Lo echaron pensando que él era indispensable en una empresa. Nadie es indispensable para Ardila. Nadie, absolutamente nadie. Y lo cambiaron por otro, y así es el patrón, siempre te cambian por otro, y te cambian por otro, y te cambian por otro. El man cae y aterriza a las redes sociales y se da cuenta que no es fácil. ¿Ves? Se das cuenta que no es fácil llegarle a la gente, crear una identidad, hablar con propiedad, ser honesto, porque a él le cuesta mucho ser honesto, en la cara se le ve la deshonestidad, y entonces anda por ahí mendigando seguidores, mendigando views y pidiendo plata, como María Andrea Nieto, ¿me entiendes? Entonces ese es el choque, verdaderamente. Cuando aterrizas en la verdad y ves que es irrefutable, es que empezás a mostrar tu verdadera cara. Esa es la razón por la cual siempre el poder hegemónico ha utilizado la matriz mediática para engañar a los colombianos. Que además uno se asombra porque, pues, otrora fueron críticos bastante vehementes de los youtubers, de los creadores de contenido, y resultaron en lo mismo. Digamos, María Andrea Nieto en su cuento y en su odio constante con los medios diferentes que comunican, pues trata de meterle a una vaina similar. Mira, Andrea Nieto hay que preguntarle verdaderamente cuál fue la razón de la renuncia a Semana. ¿Y Son cuál fue? deshonestos con eso. La echaron, ella dice que no. Mira, a raíz de que se creyó la dueña del medio, la dueña del espacio, la dueña del canal, y me invitó a debatir allá. Un día antes se bajó del debate porque le dijeron que aquí iban a llevar a ese camino. O sea, porque iba a meter a esa persona allá a Revista Semana. A los días le pidieron la renuncia. Yo tengo las pruebas, y Andrea Nieto tiene que ser honesta con la gente y decir por qué la echaron de Semana. Ella no renunció, le exigieron la renuncia. Entonces, a partir de ahí, ¿qué le puedes creer a una persona así? Mira, aparte no nutren absolutamente nada de su capacidad intelectual, solamente repiten un discurso y repiten un discurso y repiten un discurso, y eso agota a las personas también. Así las personas tengan una postura ideológica o política bien plantada, la gente se aburre de estar repitiendo, de que le repitan lo mismo y no ocurra nada con esa narrativa, que es lo que pasa en Colombia, ¿no? La narrativa de las guerrillas la agotaron, la narrativa del castrochavismo la agotaron, y ahora la narrativa de la reelección la agotaron, y el tema este de que Petro es drogadicto también lo están agotando, ¿entiendes? Y la gente se mama, porque no hay ni siquiera un panorama diverso ahí. No hay nada. O sea, vos vas a ese canal y no ves nada. Ves a una señora intentando llevar la comida a su casa. ¿Ves? Y hay que decirlo como es. De acuerdo. Ella no hace eso porque sienta que es su pulsión de vida, sino que lo hace por sobrevivir ahora, o buscar a través de eso un rédito político. Y se nota. Hay gente que hace las cosas por gusto, por pulsión, porque es de pronto el llamado que tiene existencial en su vida, y hay otra gente que lo hace por eso, y esos son ellos. De acuerdo. Que a este gobierno le ha tocado duro en ese sentido, pero lo ha sacado bien. Este gobierno ha planteado muchas estrategias de comunicación. Digamos, ha barajado nuevamente la forma en la que
se comunica en Colombia sobre los gobiernos. Asertivamente, en el pasado podcast hablábamos con Gustavo Bolívar sobre el Consejo de Ministros, que para mí ha sido una de las estrategias de comunicación política más brillantes y que más acercado al ciudadano a la comunicación real, no a la que filtra Blue y a la que comunica convenientemente la FM u otros medios de comunicación. Pero también uno siente que se ha barajado al prender la RTBC y encontrarse con otros contenidos o al escucharlo usted todos los días en la radio. Pero no solo en eso, en materia de pauta publicitaria este gobierno ha hecho enormes esfuerzos para cambiar la lógica de la pauta, porque esta era una forma muy fácil de cooptar el medio de comunicación. En la época de Iván Duque, en nuestras investigaciones para el podcast se gastaban anual cerca de 46.000 millones de pesos en medios de comunicación. Este gobierno ha implementado la ley de tercios 33, 33, 33, donde esos medios alternativos de comunicación precisamente empiezan a tener un rol más prioritario en esta agenda del gobierno nacional. ¿Usted cómo ve este asunto de la pauta publicitaria? Me parece que está bien, que es bastante hipócrita, pues antes te iba a contestar lo del Consejo de Ministros. Creo que es un ejercicio de honestidad necesario para el país, mostrarle a la gente del común cómo es la política. O sea, quienes vivimos ahora en Colombia somos hijos de la violencia, todos. Y de la descomposición social y de la deformación también de la sociedad. Entonces, la gente que siempre ha gobernado acá, que no es aristócrata ya, sino que son oligarcas corruptos, quieren esconder eso, siempre. Entonces, vos siempre los ves saliendo en jet set, en revistas y mostrando buenas familias, buen estilo de vida, la constitución de papá, mamá, hijos, estudian en universidades caras, salen al exterior, pero en realidad la mayoría están tocados por la corrupción. Entonces vos tenés que hacer el trabajo de investigar, por lo menos sociológico, de saber por qué una persona que vive en una familia de estrato 6, con todos los privilegios, que estudia en un buen colegio, que va a una buena universidad, sale al exterior y se prepara, llega acá a robar. ¿Por qué una persona rica, que no tiene ninguna necesidad de ambicionar nada más, se reúne con paramilitares, con narcotraficantes y con bandidos corruptos directamente? ¿Por qué eso ocurre en Colombia? ¿Y por qué ese desgaste que ellos no asumen nos lo transmiten a nosotros y nos hacen sentir a nosotros culpables de la deformación que ellos han generado? ¿Por qué el abuelo de Miguel Uribe Turbay le abre pistas a narcotraficantes, por ejemplo? ¿Por qué María Fernanda Cabal tiene relaciones con narcotraficantes? ¿Por qué Paola Holguín acepta que su papá era testaferro de Pablo Escobar? ¿Y por qué a partir de eso financian grupos paramilitares para sacar a los pobres de lo único que tienen, que son sus tierras? Ese es el problema en Colombia, ¿ves? Que es falta de honestidad y de decirle a los colombianos de a pie: mire, es que nosotros somos corruptos, somos ricos pero somos ladrones, somos corruptos, somos pedófilos, somos una cantidad de cosas que convergen, pero lo negamos y les mostramos a ustedes otra cosa porque todo lo escondemos. Por eso es que fastidia el Consejo de Ministros, ¿ves? Fastidia porque al colombiano doble moral. Y esa doble moral no es propia de la pobreza, viene de allá. Ese esconder la realidad y maquillar la verdad no es, y ese fascismo no es de nosotros, que nos han querido vender la idea de que somos nosotros los que esparcimos el fascismo. No, viene de allá, y es el ejercicio de mostrar la cara a la gente, ¿verdad? Hay que salir a decirle a la gente: esto es lo que somos. Por eso fastidia a Petro, porque Petro no es un igual a ellos, porque Petro ha mostrado de una forma muy macondiana que somos los colombianos, ¿no? Cuando salen a decir que Petro es borracho, que Petro es drogadicto, yo quiero que me digan qué familia de Colombia de bien no tiene un drogadicto en su casa, un borracho, un periquero, o un paramilitar, o un narcotraficante. Las familias de bien se han robado todo acá, hasta el petróleo. Y con esa plata que se roban, que es de nosotros, es que crean y financian grupos paramilitares y que terminan obedeciendo a las formas del poder hegemónico acá, que es empobrecernos a nosotros. Por eso fastidia el Consejo de Ministros. Es que no es un tema de: ay, salió Petro en televisión a mostrar un circo. No, es un tema de que la sociedad tiene que entender en dónde está ubicada. Y el pobre tiene que saber en dónde está ubicado. Y el pobre tiene que hacerse cargo de la democracia también. ¿Lo otro qué era? Perdón. No, y lo otro, la pauta. Orientado a la pauta y al precio que tiene que los activistas, los influenciadores en Colombia tengan que enfrentar a ese poder hegemónico que está en el control de los medios de comunicación. Eso debe tener un precio costoso y alto. Mira,
siempre han vivido de la plata de los colombianos, todos, periodistas cocteleros, lagartos, drogadictos también, la mayoría, me gusta esa... trepadores, advenedizos, muertos de hambre. El periodismo en Colombia ha sido eso, ¿no? Convergen ahí toda clase de hijueputas, todos, la mayoría de hijueputas verdaderamente en este país son los aspiracionales, que son los periodistas. Julio Sánchez Cristo, Vicky, la carrera de Vicky se ha tratado de escalar, de saltar de la parrilla al asador, ¿me entendés? E ir viendo en dónde puede calentarse mejor. Eso ha sido esa malparida. Por eso es que hay que decirle las cosas como son. Entonces, mira, y discúlpame, no es que quiera tratar mal a las mujeres, pero eso ha sido, esa hijueputa, la detesto con todas las ganas, porque ella ha contribuido a esa idea fácil de que hay que culpar a otro de todo lo que pasa y ya. Y de venderse como una solución de qué va a hacer esa señora. No tiene absolutamente idea de nada. Entonces ellos han vivido de la plata de los colombianos cuando se pagan pautas, yo creo, ridículas para malinformar. Ahora que hay una equidad en la mala información, porque yo no me estoy vendiendo como una persona que tenga la verdad en sus manos, sino que por lo menos se reparte el poder de la mala información, si es que lo mío es mala información también, entonces les duele. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, son muertos de hambre. No es que no quieran que yo lo haga, pues yo lo puedo hacer gratis. Bájenme también, no me paguen y verás que no lloran. Pero como están sacando la plata con la que ellos se nutrían y nutrían sus vidas de mierda, entonces por eso es que lo atacan a uno. Ahora, cuando vos haces una comparación, sigue siendo ridículo lo que le pagan a un influenciador por estar en RTBC a lo que le pagan a un medio como El Colombiano, por ejemplo. Mira, en El Colombiano está Santiago Ángel. Es un mediocre, terrible, vendido al poder hegemónico, pero que sale y pone la cara como si él estuviese haciendo algo que nosotros no podemos hacer, porque está oficializado por la matriz mediática, ¿ves? Entonces él sale y él cree que le está bien, y él cree que denunciar las cosas que denuncian es lo correcto. ¿Por qué? Porque tampoco se revisa. A nadie aquí le gusta revisarse, a nadie le gusta mirar para adentro, porque de pronto lo que van a encontrarse adentro no les va a gustar. Nadie, después de que vos sabes de dónde viene la plata también, con la que también financian medios de comunicación en los que él trabaja, uno tendría que renunciar, pero no renuncian. Porque les puede más las ganas de tener un estatus social a partir de eso. Sí, eso da cierto poder social, efectivamente. Claro. Muchas veces el salario, porque el salario en los medios, ayer lo hablábamos. Y eso habla de la deformación acá. Mira, la gente está buscando a qué pertenecer, no qué ser. O sea, uno tiene que saber quién es. Si usted sabe quién es, usted no tiene que dejarse, permear por esas cosas que vienen con el neoliberalismo. Sí, ¿ves? Si vos sabes quién sos, si vos sabes quién sos en la vida y seguís tu camino, vos no tenés por qué verte obnubilado por la plata que viene del narcotráfico ni del paramilitarismo, que es lo que le pasó a Nicolás Petro también. O sea, es que hay que decir las cosas. Si vos no sabes en qué contexto histórico estás, quién es tu papá, cuál es la lucha que se está dando y a qué se está apuntando, vos vas y vendes todo por un par de camionetas, que fue lo que hizo ese doble hijo de puta. Ir allá y pedir camionetas, pedir plata, hacerse de lujos y no ver qué es lo que está pasando históricamente con todos nosotros que hacemos parte de un gobierno que posiblemente va a ser el primero y el único en demostrar que la democracia funciona en este país. Eso es lo que pasa con el neoliberalismo y con la omnibulación que viene con los lujos producto de la corrupción. Si vos no estás bien ubicado, si vos no sabes quién sos, esas mierdas terminan tomando una identidad por vos. Que además los medios se van convirtiendo también en Petro brazos. No me quiere por hablar de su hijo, pero es que hay cosas que hay que decirlas. Y es un impresentable. Es un impresentable con todas las letras, tengo que decírtelo. Hay medios de comunicación que funcionan como brazos de estos personajes. A usted le ha tocado padecer Daniel Briceño. Si Daniel Briceño habla de youtubers e influenciadores, inmediatamente pues, la gente lo va a ver. Si él habla de su trabajo, nadie lo va a ver. Es un tipo que no tiene gracia. O sea, ni siquiera es bueno comunicando. Es un tipo ahí que ha aprovechado su prime, su cuarto de hora. Pero mira, la hipocresía de él viene. Primero perfila a gente que no está cometiendo delitos.
Él quiere hacer ver irresponsable el hecho de que contraten influenciadores, pero se lo lleva a un extremo ya en el que quiere que la gente salga enfurecida a matarnos a la calle porque estamos contratando con el Estado, man. Que eso no es ilegal, eso no está como... Pero cuando tiene que hablar de la verdadera corrupción que viene desde su partido, se queda callado porque le tiene miedo al jefe de su partido, que es un criminal, que es un tipo que ha utilizado absolutamente todas las formas de corrupción en este país para permanecer impune, que es Álvaro Uribe Vélez, paramilitar, narcotraficante, evasor de impuestos, desplazador, artífice de masacre, todo lo peor que puede haber en este país converge en ese señor. Es el líder de su partido. O sea, ahí primero no hay una revisión de yo qué hago en ese partido, ¿me entiendes? Oscar Iván Zuluaga, que iba a ser el presidente de la República, puesto por Álvaro Uribe Vélez en el 2014, recibió sobornos de Odebrecht. Se va para la cárcel con el hijo. Nunca habla de Oscar Iván Zuluaga. Ciro Ramírez y Pierre García, que son amigos de él y que son amigos cercanos de Iván Duque y que fueron puestos en sus puestos por Iván Duque también, son ladrones. Permítame hacer una precisión porque estamos en un momento coyuntural. No se olvide de lo que está diciendo para que continuemos. Ciro Ramírez, a puertas de volver al Congreso de la República, muy seguramente a decirle no a la consulta popular. Le dejo el dato. Sí, ni una sola palabra de eso. Ahora, él maneja un discurso que es el discurso de el problema en Colombia son las guerrillas. Petro es guerrillero, Petro perteneció al M-19. Mira, el Centro Democrático recibió a todos los guerrilleros a las cabezas importantes del M-19, que sí fueron los artífices de la toma del Palacio de Justicia. Ni una sola palabra sale de ahí. Él solamente ve por un ojo, que es el ojo derecho. El ojo izquierdo no lo utiliza para absolutamente nada. O utiliza el ojo izquierdo y el derecho no, para que quede mejor. Y eso es hipócrita, ¿me entiendes? Pues no puedes salir a abanderarte de la justicia cuando estás en un partido lleno de paramilitares y de narcotraficantes. Es que el narcotráfico es el problema en Colombia, en realidad. Que ha permeado todo, además. Todo, absolutamente todo. Levi, pero mire, esas narrativas de Briceño ayudan a alimentar otras narrativas. Yo sí creo que a este país le queda un medio de comunicación serio, que es El Espectador. Siento que tiene muchas voces. Pero El Espectador, desafortunadamente, reconocido por su propio director, no lo está diciendo un representante de la Cámara. Su propio director reconoció que sacaron un artículo donde perfilaron unos influenciadores, no sé si saliste vos Claro, saliste ahí. de primero. De primero, y salieron muchos otros, y que eso expone en peligro la vida pues, de la gente. Esa es una realidad, pero no solo eso. Cuando en Colombia salen y amenazan a un periodista, sale la Flip, creada por el honorable Pachito Santos, y la Flip sale con una gavilla de gente a defender. ¿Ustedes se han sentido digamos, respaldados por la Fundación para la Libertad de Prensa en algún momento? No, yo no, pero tampoco es que acuda a ellos. Entonces, cuando uno elige lo que va a hacer, uno ya sabe el riesgo que va a tomar. Y yo, pues a mí ya no me importa, ¿sabes? O sea, a mí ya no me importa si me perfilan, pero te pregunto si me más por el amenazan. papel de esta fundación. Pues me parece que el papel de la fundación es bastante tibio, pero también tengo entendido que ellos hacen como un trabajo en los territorios con periodistas que no tienen la misma visibilidad que nosotros. Yo no puedo hablar, digamos, con tanta propiedad del trabajo que hacen ellos porque, primero, no me importa, ¿me entiendes? Nunca me he sentido representado por ellos. Y segundo, creo que todo en Colombia hace parte del establecimiento de poder, que no es el presidente y no es el gobierno del presidente, no. Establecimiento del poder hegemónico acá. Entonces, pues para mí sí tienen unas posturas muy marcadas conforme que no les gusta la forma en la que se está repartiendo la plata de la que hablabas vos para los medios de comunicación, ¿me entiendes? Y partiendo desde ahí, pues, ¿qué puedes esperar? No puedes esperar nada. Con respecto al perfilamiento de medios como El Espectador, mira, el señor Cano sabe muy bien cuál es la violencia que puede nacer a partir de un artículo de eso. Él lo sabe muy bien, él padeció la violencia aquí de los carteles de droga, entonces no me parece como un acto ingenuo, ¿sabes? No me parece... ¿Es premeditado? Sí, me parece premeditado. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? En el sentido en el que han creado una guerra o una rivalidad entre ellos y nosotros, ¿me entiendes? No nos ven como iguales, pero sí como un estorbo.
Teniendo ya ustedes mayor interacción que muchos de ellos. Puede ser o no, ¿sabes? Porque cuando vos también ves el poder que pueden tener los medios tradicionales, te bajas un poco de ahí, del hecho de creer que vos sos muy visto y tenés, no, el país es muy grande y hay gente que no sabe, no tiene ni puta idea de quién es uno y no está interesado tampoco y es muy fiel a ese tipo de comunicación. Hay gente, aunque no creas todavía, que lee el periódico el domingo y prefiere leer el periódico que ir a redes sociales. Y ese público y esa gente no la captamos nosotros y a esa gente es muy imposible, es casi que imposible cambiarles el chip. Es que en Colombia la gente también defiende mucho la identidad que ha formado a través de la comunicación y eso lo entienden muy bien personas como el señor Cano, como los Ardila, como los Santo Domingo, como los Gilinski, como Sarmiento Angulo, y es crear una identidad a partir de la información. Y la gente defiende eso, no la verdad. Claro, y de cierta forma su programa, weón, digamos, es una alegoría, es una especie de similitud a eso. Notiparaco, creería yo que también es el ejemplo de cómo hay algunos medios y unos formatos de comunicación muy adaptados a una gente que defiende, incluso por más mentiras que diga ese medio de comunicación en específico, ciertas cosas. Levi, yo no sé, yo veo que usted es un tipo también a veces pesimista en sí, cuanto a no, la pues ya realidad estoy nacional. vivo. Ya si uno está vivo, ¿qué le esperar? Y se lo digo porque a mí también me genera profunda inquietud. ¿Qué país le vamos a entregar a la generación? Usted tiene 38 años, yo tengo 30. ¿Vos tenés 30 años? 30 años, y llegué al Congreso de 27, recién 27 años cumplidos. Pero ¿qué país de mierda le vamos a entregar a esta generación? Además es una generación que yo también siento como desconectada, no le interesa muchos temas de país, pero no solo eso, una generación que tiene un Congreso terrible, un Congreso de delincuentes, de bandidos. Yo le voy a hacer una cuenta aquí, abuelo de pájaro. 3 reformas importantes. Arranco con la reforma a la salud. La hunden el año pasado, se radica y está a puertas de hundirse porque no la han agendado. Reforma laboral, se hunde, vuelven y la radican y 8 senadores dicen, nada, no la sacamos adelante. Reforma a la educación, de la cual yo fui coordinador ponente. La llevábamos hermosa y la muñequean en el Senado Paloma Valencia a través de una enmienda. País inviable, unas instituciones inviables, un Congreso de la República absolutamente inviable. Y le tiro la última perla. Corte Constitucional a puertas de tomar decisión sobre la reforma pensional. Con más de 100 demandas, en su gran mayoría por parte de políticos que, además de no querer hacer la tarea en el Congreso de la República, van y la demandan en la Corte Constitucional. ¿Usted no cree que esto es un insulto a nuestras generaciones y al pueblo colombiano? Sí, siempre lo ha sido. Bueno, te contesto primero lo del pesimismo. Digamos, yo sí soy bastante pesimista, pero con el hecho de, no, es un tema de crisis existencial. Pero no puedo transmitirle esa crisis al resto de las personas. Hay gente que sí es feliz levantándose todos los días, luchando por sus sueños, peleando por lo que sea que tenga que pelear. Y uno no puede ser egoísta, no puede cerrar los ojos frente a la sociedad en la que estás, ¿no? Si vos puedes hacer posible mejor la vida de otro, que es verdaderamente el acto político que yo quisiera llevar, es hazle la vida mejor al que está al lado tuyo, de cualquier forma, o sea, ponte en los zapatos del que está al lado tuyo. En el caso mío, yo crecí en ambientes muy hostiles de pobreza y yo cuando hago las cosas no las hago pensando en mí solamente, ¿no? Me van a ver millones de personas, no, quiero hablarle a la gente que yo sé que ha comido mucha mierda, pero que tiene ganas de estar viva. Y ahí hay un tema bastante ligado al amor. Eso es muy punk, ¿no? Hacer las cosas desde el sentimiento, desde el amor y transmitírselo a otro y que el otro también lo haga y se lo transmita al otro, ¿no? Pelear por lo que tenés que pelear verdaderamente. Ya la depresión y los temas de pesimismo internos, claro, cada ser humano hace sus procesos con el hecho de estar vivo y la mierda que le toca asumir por estar vivo, no solamente política, sino emocional y sentimental y bueno, todo lo que transcurre dentro de un ser humano. Ahora, el tema de las reformas, creo que es la primera vez que en Colombia un gobierno le dice a la gente, ya después de todo lo que dijiste, que yo creo que no hay nada más que añadir, son criminales intentando quitarle derechos a los ciudadanos, mire, la democracia permite que usted se haga cargo de pelear por sus derechos. De acuerdo. Y creo que la labor de un político es transmitir ese mensaje. Yo sé que el político también se ve muy
enceguecido por la plata que gana, por el lujo de vida que puede llevar, bueno, es un rockstar en Colombia, ¿no? La política en Colombia está llevada al rockstarismo. La Entonces, burguesía por eso veredal. vos ves personajes como JP no asumiéndose como políticos trabajadores del pueblo, sino como oradores rockstar que tienen que estar ahí porque el pueblo lo necesita. Así Hacen es. mal la conversión. Un mesianismo. Exacto. Entonces, esa megalomanía, que es la deformación a partir del poder que viene a través del consumo también, es lo que hace que esos criminales le quiten derechos a las personas porque las ven ahí como cositas. ¿Va? Mira, pues, usted es una cifra. Usted no, o sea, aguanta hambre, usted se enferma, usted no puede estudiar, pero a mí todas esas mierdas que vos vivís, a mí no me importan porque todas esas mierdas que vos vivís, yo las reduzco a una cifra y las meto en un Excel y ya. Eso es lo que pasa con la visión de los políticos frente a las sensaciones humanas. Pero creo que sí es necesario invitar a la gente, así no salga toda la gente a votar, pero sentar un precedente de que uno puede pelear por sus derechos fundamentales desde las vías democráticas. No solamente desmontando un grupo armado guerrillero, tomándose las calles y todo, sino que hay una forma más pacífica de salir y decir, yo quiero, señor empresario, que usted no me explote más, por favor le pido, no me explote más, mire, yo tengo esos derechos y vamos a hacerlo de forma equitativa, forma justa, usted no es más que yo por tener plata, los dos hacemos parte de una sociedad, venga y hagamos esta negociación a partir de lo que dice la Constitución. Claro. Eso es lo que hay que salir a pelear. Y si la gente no sale y no vota, no es culpa de que este gobierno lo haya hecho mal o no, porque este gobierno ha tenido muchos errores, pero sí de la desinformación que le llega a la gente, ¿no? Y ese es el miedo que tiene el político en realidad, perder eso que te dije al principio, el rockstarismo, el mesianismo y la megalomanía que le brinda el poder. Porque es que hay que cambiar también la idea de que un político llega allá y uno se debe al político, no, el político llega allá para trabajar para uno. Absolutamente. Porque uno es el que le está pagando el sueldo, así suene bastante petulante, pero es la verdad. Al político hay que bajarlo de la idea de que es necesario para el país, no es necesario. O sea, cualquier persona puede llegar allá y trabajar si verdaderamente tiene la convicción de trabajar para la gente. El Congreso de la República acaba de negar la consulta popular. Hubo un antecedente nefasto unido a el resumen que le acabo de dar de la incompetencia de este Congreso de negar todas las reformas. Gente que se gana 50 millones de pesos que va a trabajar una vez a la semana o que no trabaja, quitándole derechos fundamentales a personas que tienen que levantarse todos los días para poder llevar el plato de comida a su casa. Eso es canibalismo y es también clasismo y habla mucho de la porquería de sociedad que ha nacido a partir de los gobiernos que siempre han tenido el poder en Colombia. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo. Álvaro Uribe Vélez siempre dando los grandes inputs y la mayor creatividad a los creadores de contenido en Colombia, el famoso audio. Estos hijueputas nos están escuchando. ¿Qué es lo que usted cree que ese gran establecimiento en Colombia no quiere que escuche? O que no quiere que sepamos, pues que verdaderamente lo que dije ahora en la entrevista, que son corruptos, que tienen relaciones con bandidos, con narcotraficantes y con la peor calaña de la sociedad, pero salen y se muestran como gente pulcra que nació con el privilegio divino de poder orientarnos a nosotros hacia el desarrollo. Es un tema bastante enfermo, ¿no? Por poco de sociópatas haciéndose cargo del patrimonio público. Levi, en este momento lo que nosotros pretendemos hacer con este podcast es una pedagogía de qué pasaría en Colombia en el año 26 si los que han generado este fracaso de país en estos 200 y péguele de años regresan precisamente a los cargos de elección popular. Para Levi Rincón, ¿quiénes no pasarán y por qué? Bueno, los que se niegan a la reforma laboral o a la consulta popular, No pasarán. es claro que no, pues la gente ya los conoce y no les van a perdonar el hecho de que estén ahí para negarles una vida más digna a los colombianos. Eso no van a pasar. Pero es muy romántico y quijotesco decirlo así, porque no funciona así. Digamos, la burocracia en Colombia, la plutocracia, el nepotismo hacen que la gente no vote por conciencia o porque quieran, sino amenazada. Entonces los dueños de las empresas ponen a la gente a votar amenazándolos porque los van a echar. Y digamos, esa relación entre los conglomerados, entre los empresarios y entre los dueños del poder hegemónico, que son los que abarcan la plata, que son los banqueros, es muy difícil de romper.
O sea, por eso es que existe la corrupción en el Congreso. ¿Quiénes más no pasarán? Que no quisiera yo. Sí. No quisiera, mira, yo no quisiera ver a Paloma Valencia ahí, una Delfina completa, Paola Holguín, Miguel Uribe Turbay, que es el representante. Mira, la cara de Miguel Uribe Turbay es para que la gente entienda lo que es un idiota con poder. Un estúpido con poder, eso es Miguel Uribe Turbay. María Fernanda Cabal, Miguel Polo Polo, J. Hernández, Kate Miranda, Katy Jubinao, Angélica, la esposa de Claudia López, se me olvida el apellido, Lozano. Ay, me voy. Hay gente también del pacto que no debería estar ahí. No, es que son muchos. ¿Quién es del pacto? Pues despídase de una vez con el No, fútbol. mucha gente entró por lista cerrada, ¿me entiendes? Sí, Se lograron bastantes curules y es gente que uno nunca más volvió a ver en el panorama, por lo menos público. Uno es qué están haciendo, dónde están sus proyectos de ley, dónde están metiendo el culo por esto, por qué no aparecen en las luchas, ¿me entiendes? De la gente en las calles. O sea, no es ir y reclamar un puesto y ganarse un sueldo 4 años y decir después que es que el sueldo es poquito, como hizo una señora a la que yo apoyé y después que dijo que lo que se ganaba no le alcanzaba para mercar y para pagar arriendo. Me parece una hijo de putada, gente que vivía acá con menos de 200.000 pesos al día. Bueno, esa gente también. Y creería yo que ya personajes como Ciro Ramírez, como Germán Vargas Lleras, que representan esa escuela política vieja y esa política relacionada con la parapolítica tampoco deberían de pasar, pero es muy difícil. Yo lo veo muy complicado. Levi, vos me acabaste de decir quiénes no pasarán para vos, pero en caso de que pasen, ¿qué pasaría en Colombia en el 26? Si gana la derecha, Sí. sería un escenario. Yo preferiría ya ir directamente una bomba atómica, ¿no? Que se acabe esta mierda ya, porque lo que viene es persecución, perfilamientos, uso de la fuerza del Estado para acabar con cualquier tipo de oposición, parapolítica, reformas en favor de los privilegiados de este país. Y digamos, un proyecto que apunta bastante al fascismo y al nazismo, que no tendría ningún problema en volver a eliminar a la gente que hace parte de las políticas diferentes. En Colombia ya hemos vivido eso, los magnicidios, digamos, los asesinatos a los firmantes de paz, la persecución a grupos políticos como la UP, a representantes políticos que tienen gran agrado dentro de la sociedad. Eso se repetiría. O sea, el exterminio de la diferencia. Sí, y digamos, personas, no sé si vos, pero personas como yo nos tendríamos que ir de acá, porque nos matan. O sea, es que eso pasa en Colombia. En Colombia matan a la gente que no hace parte del proestablecimiento, que son ellos, que pues ya una vez con el juguete en la mano son gente muy peligrosa. Pues yo creería que es un mismo mensaje para todos, porque quienes estamos en este momento en el Congreso defendiendo una agenda social, defendiendo una agenda de gobierno, pues vamos a asumir el mismo riesgo, finalmente. Sí, mira, yo te voy a poner un ejemplo, y no es que esté obsesionado con esta señora, pero Vicky Dávila no tuvo ningún problema en casarse con una persona que es familiar de un clan que ejerce paramilitarismo y narcotráfico. Vicky Dávila se sienta a almorzar con criminales. Tuvo hijos que van a estar emparentados con criminales y no tiene ningún problema con eso. De esa misma forma va a llegar a gobernar, sin mirar cuál es su crisis moral y ética, y yendo para adelante a cumplir y a satisfacer las locuras de los sociópatas que están financiando su campaña. Luis Carlos Sarmiento Angulo es un sociópata, perdón. El señor Gilinski es un sociópata. Los Ardila son sociópatas. O sea, son gente que no tienen ningún tipo de sensación ni de sentimientos por la gente pobre que aguanta hambre en Colombia, y tampoco tienen ningún problema en seguir generando miseria, pobreza y desigualdad. Y eso es sociopatía. Discúlpame que tomé mucho café. En un mundo hipotético, Levi Rincón es director de un medio de comunicación. Foto y titular de este domingo. Despegó Gustavo Bolívar. Despegó Gustavo Bolívar. Ya como para entrar en la dinámica de la desinformación. Pero no lo pondría montadito en el cohete como lo hizo Semana. En un cohete con la cara de Petro. Lo pondría allá. Bueno, muchas gracias a Levi Rincón, a toda nuestra audiencia que nos acompañan en este podcast No Pasarán. Gracias, hermano, por acompañarnos. Nos encantó tenerlo, además porque usted nos ha ayudado
en este país a revertir una cantidad de información y de basura informativa que masivamente se distribuye todos los días en los medios de comunicación. Gracias, Levi. No, gracias a vos por la invitación, espero te vaya muy bien con este proyecto. Muchas gracias y un saludo especial a todos nuestros oyentes. Vamos a luchar, no pasarán, no pasarán. Los corruptos